buenos días a todos ustedes y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Aquí les enviamos un saludo de este hermoso pueblo de Luján, de la parroquia San Rafael, municipio de Mar, estado Zulia. La iglesia La Nueva Jerusalén y su pastora que me habla, Marlis González. Reciban una bendición grande de parte de Dios y que su gracia, amor y paz abunde en sus corazones. Hoy el Señor siempre nos trae esas enseñanzas, ¿verdad? Para edificación de nosotros mismos, porque Él nos ama. Y siempre que alguien habla es por medio del Señor. Hoy el título de la enseñanza es un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué decimos un verdadero? Porque también hay falsos. Si hay verdaderos, hay falsos, pero veremos quiénes son esos verdaderos y, por supuesto, si no cumplen con las normas y lo que Dios ha establecido en su palabra, ellos vendrían a ser los falsos llamados discípulos de Cristo. Amén. Nos vamos a basar en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Esos versículos son muy conocidos, sobre todo por las personas que estuvieron en las clases de discipulado que se dieron acá el día miércoles. En cada clase yo mandaba a repetir esos versículos, más que todo el 31. Cuando lo tengan, hacemos reverencia a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Leemos su palabra para la gloria del Padre de Dios y con la preciosa guianza de su Santo Espíritu. Amén. Dios mío, Santo, despierten, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cómo les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿dónde? En su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, poder adorarte y glorificarte, poder exaltarte y reconocerte como nuestro Dios, Señor. Gracias por la fuerza que nos diste para estar. Gracias por apartar todo obstáculo del enemigo, Señor, y vencer para poder hacer acto de presencia en tu casa de oración. Gracias, mi Dios del cielo, mi Dios grande, por la vida, por la fuerza que nos da, mi Señor, aún por esta palabra viva que nos alimenta cada día y nos lleva a ser esos verdaderos discípulos. Gracias te doy del cielo, mi Dios Padre, seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú edificándonos, transformándonos a través de ellas, Señor, levantándonos, libertándonos y sanándonos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. De pronto me dice, pero eso fue para los judíos, no para nosotros. Claro que sí. Porque, ¿saben por qué? Porque nos dio un mandato divino que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, nosotros tenemos a nuestro maestro, ¿verdad? Lo tenemos a través de las Sagradas Escrituras, de esa hermosa palabra de Dios. Ahí tenemos al maestro y nosotros decidimos un día conocer esas hermosas palabras y ser esos verdaderos discípulos del Señor,
¿Para qué? Para que entonces ya formados como discípulos de Cristo, vayamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y le digo, aquellos que habían creído en Él, ¿verdad? Porque no todos han creído. Algunos dicen que sí, yo creo en Dios. Pero dice en su palabra que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces decimos que sí creemos en Dios, pero estamos adaptados a una doctrina o a una religión donde repetimos todos los años lo mismo, pero no vemos cambios por medio de la palabra en esas personas. Amén. Y eso nos pasaba igualmente a usted y a mí, porque igualito también éramos como ellos, estábamos en oscuridad. Las tinieblas cubrían nuestras vidas, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todo nuestro ser era cubierto por las tinieblas, a pesar de que decíamos que creíamos en Dios. Pero un día decidimos creerle a Dios. No decir que creo en Dios, sino creerle a Dios. Y para creerle a Dios tenemos que conocer la Sagrada Escritura, tenemos que leer la palabra del Señor con entendimiento, y no solamente leerla, porque muchos también la leen, sino ponerla por obra. Porque si yo leo la palabra y yo no la pongo por obra, no estoy haciendo absolutamente nada. No seríamos esos verdaderos discípulos del Señor. Entonces, ¿cuál fue la actitud que debemos tomar para ser esos verdaderos discípulos? Él dijo muy claramente: si vosotros permaneciereis en donde, en mi palabra. Lo que nos hace verdadero discípulo es permanecer en su palabra, poner en práctica esa palabra que conocemos día a día a través, cuando nosotros entramos en esa intimidad con Él y empezamos a leer la Escritura, cuando las personas nos van y nos discipulan en las casas y nos llevan el mensaje de salvación, cuando te vienes a la iglesia y te congregas y escuchas palabra del Señor, y no eres tan solamente ese oidor olvidadizo, sino que eres hacedor de esa palabra que está escuchando. Porque si la palabra del Señor me dice a mí que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, y yo sigo mintiendo, ¿qué estoy haciendo? Pero no solamente los mentirosos, los que murmuran, los que juzgan, los que practican cosas del sistema de este mundo, tampoco van a entrar. Entonces ahí nos toca a nosotros despojarnos como esos discípulos del Señor, para poder hacer la voluntad de Él. ¿Qué es permanecer? Es permanecer en una constancia, es mantenernos, pase lo que pase, vivamos lo que debemos mantener, no separarnos de aquel que nos llamó. Muy claramente en Hebreos 12:2 nos dice que tenemos que poner los ojos ¿en quién? ¿En el pastor? No. ¿En el líder? Tampoco. ¿En el hermano? Tampoco. Tenemos que, pues dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué en Jesús? Porque en Jesús no vamos a conseguir error. En Jesús no vamos a conseguir personas que pecan. No. Él fue perfecto y sigue siendo perfecto y es santo, santo, santo. En cambio, en nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a ver las fallas y vamos a ver, pero ¿cómo va a ser posible que esta persona cayera si conoce la Escritura? Mi hermano, estamos luchando día a día con una carne que está inclinada a hacer lo malo. El corazón del hombre es perverso, es torcido, es chueco. ¿Y quién lo conoce? Solamente lo conoce el Señor. Y estamos expensos a caer, a fallarle al Señor. Y si no, no le pidiéramos perdón todos los días. Porque pecamos hasta con el pensamiento sin abrir la boca. Con las cosas que vemos, con las cosas que oímos, con las cosas que hablamos. Entonces, el permanecer en el Señor, eso es lo que nos va a hacer discípulos, porque si permanecemos en Él, vamos a estar en obediencia a esa hermosa palabra, a esos consejos
que Él nos da su estatuto, decreto, mandato. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Recuerda que el discípulo tiene que ser un ejemplo. Yo no le puedo discipular a una persona y decirle, mira, en la palabra nos dice que tenemos que congregarnos, porque hay muchos que no se congregan, sino que van a veces a los servicios. Pero resulta que esa persona que está discipulando se empieza a congregar, y cuando hace así, pero ¿dónde está el que me discipula? Ah, no, si ella falla, yo también puedo hacerlo, porque ella es el líder. Lamentablemente, a veces ponemos la mirada en el hombre, y no es en el hombre, es Jesús, porque quien nos dice a nosotros que no nos dejemos de congregar, ¿quién nos lo dice? Es Jesús. Es su palabra la que nos dice en Hebreos 10:25, que no debemos dejar de congregarnos, y más cuando veamos que aquel día se acerca, ya estamos muy cerca de ese día. ¿De cuál día, pastor? Del día en que podamos ser arrebatados por el Señor, o el día que nos llegue el arrebatamiento, que toca la puerta sin esperar esa cita, porque podemos ser arrebatados de las dos maneras, o que el Señor se lleve su iglesia completa, o simplemente se nos acabó el tiempo en esta tierra y tenemos que partir. Pero tenemos que cada día esforzarnos por vivir más y más esta palabra, que nos va a hacer esos verdaderos discípulos del Señor. Amén. Cuando nosotros obedecemos a esta palabra y nos queremos convertir en esos verdaderos discípulos del Señor, vamos a ser llenos de su amor, de su bondad, de su generosidad, de su fe, de su mansedumbre, de su paciencia, de su dominio propio. ¿Por qué? Porque vamos a tener con nosotros al hermoso Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decidimos no permanecer? Bueno, en Juan 15, versículos 6 y 7, ¿qué pasará con estas personas que no obedecen a la palabra del Señor y no permanecen como Él nos manda a permanecer? Dice así: el que en mí no permanece, ay Dios, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y eso es permanecer. El perseverar es permanecer. Y el 7 dice, aquello son las consecuencias de no permanecer. Pero cuando permanecemos, pero si permanecéis en mí, ¿y en dónde? Y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermosa promesa si permanecemos, pero qué triste si no lo hacemos. Imagínate que será echado afuera y donde arde. ¿Y qué será eso? Ay, Dios mío, el infierno. Perderíamos nuestra salvación en cuanto no obedecimos a la palabra del Señor. Esta permanencia en el Señor solo se logra con la ayuda del hermoso Espíritu Santo de Dios. Es imposible poder permanecer sin Él. Por lo tanto, si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, no tenemos excusa. No tengo excusa de decir, no me congrego. No tengo excusa de decir, no trabajo en la obra. No tengo excusa de decir, no puedo ayunar, no puedo hacer esto. No tenemos excusa. Porque saben que el Espíritu Santo, Él es el que nos consuela, Él es el que nos recuerda las palabras del Señor, Él es el que nos guía. ¿Y a qué nos va a guiar Él? Sino a hacer la voluntad de Dios. La única manera que tú y yo no hagamos la voluntad de Dios es que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Lo tenemos, pero no estamos dejando que Él verdaderamente guíe nuestra vida. En Lucas 21:19, mira lo que nos dice. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Y dónde se obtiene la paciencia? Con el Espíritu Santo.
con nuestra paciencia de saber esperar, de permanecer firme. Imagínate que desde que yo me convertí, estoy escuchando, no importa el tiempo que pase. La palabra del Señor es el sí y el amén de Dios. Él prometió que vendría por su pueblo otra vez. Él prometió que Él nos iba a sacar de este mundo para no pasar por la gran tribulación que va a haber acá. Van a ser 7 años de tribulación y gran tribulación, donde los juicios de Dios van a venir sobre la tierra para aquellos que negaron la fe de su Hijo, para aquellos que no quisieron aceptarlo, para aquellos que se burlaron mucho de aquellos locos, de aquellos gritones, de aquellos que como no tienen nada que hacer, están tocando puertas. De esos, lamentablemente, a esas personas que no reciban a Cristo y no vivan como Él lo establece a través de su palabra, lamentablemente van a pasar por los juicios y sus almas van a ser perdidas. Los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Y a veces pasan cosas, cuando pasan esos tsunamis, cuando pasan esos terremotos, nos desesperamos. Yo me acuerdo que cuando aquí tembló, que por primera vez se sintió un temblor así, que se morían, mucha gente no llegó a dormir. Mucha gente no llegó a dormir. El miedo y el terror que le tienen a la muerte. Y saben que cuando nosotros conocemos a ese Cristo de gloria y conocemos su palabra, ya no hay miedo a eso. Es un gozo de saber que el día que partamos nuestros ojos van a ser abiertos en ese lugar, en esa eternidad con Cristo. Amén, iglesia. La paciencia es una de las virtudes que debemos de tener en Cristo, el saber esperar con paciencia esas promesas. Hebreos 10:36 también habla de esa paciencia. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, de lo que habló y escribía el pastor Fernando. La paciencia nos lleva a obtener la promesa de salvación, la promesa de vida eterna. No es decir, pero ya estoy cansada, son tantos los problemas que nos vienen. Dios mío, no entro en uno y salgo del otro. Pero si nos salimos del camino, mi hermano, ¿para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde vamos a agarrar? Es día a día caminar con esa paciencia de que Él ya está pronto. Está más cerca que cuando creímos, ¿verdad que sí? Está mucho más cerca. Vemos el reloj profético del Señor, que es el pueblo de Israel. Vemos lo que está aconteciendo a nivel mundial. Y podemos decir, ya estamos preparados para ser tomados. Todo lo que está aconteciendo ya se ha cumplido. Esas profecías, solamente está una solita. ¿Cuál es? El arrebatamiento de la iglesia. Falta esa promesa para que se cumplan las 70 semanas de Daniel, como lo dice en su palabra. Él lo dejó establecido lo que iba a ocurrir en esta tierra. Le damos gracias al Señor porque a través de su palabra pudimos conocer esto, porque tú y yo también estábamos caminando como estas personas que no tienen a Cristo y creíamos que íbamos a salvarnos, porque yo nunca escuché donde estaba que las personas pudieran ir al infierno. Yo decía, al infierno solamente van los que matan, los que violan, los que... pero no sabía que los mentirosos también, y mentíamos facilita, no es que son mentiritas blancas. La Biblia no tiene color en las mentiras. Dice que el padre de mentiras es Satanás. Sí, cuando la gente miente deliberadamente, tiene como papá al enemigo. Amén, iglesia. Él también nos aconseja, el apóstol Pablo nos aconseja que no dejemos movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. Si hemos creído en el Señor, sabemos sus promesas, sabemos cómo debemos condicionar, no debemos dejarnos mover fácilmente. Así lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2.
Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Ay, Dios mío, ¿qué va a haber esto? Mi hermano, nosotros para irnos de aquí solamente tenemos que estar vivos. Más nada. No nos conturbemos, no nos preocupemos. Vivamos como Dios manda y el día que llegue nos vamos en paz. Nos vamos en paz y en la paz del Señor. Amén. Tenemos ese fruto del Espíritu, ese fruto que tiene que permanecer en nosotros. Por eso que no tenemos excusa delante del Señor. Si el verdadero Espíritu Santo está en nosotros, si ese ser maravilloso que Él nos dejó como consolador y como guía de toda nuestra vida, mi amado, les aseguro que vamos a tener esa salvación. ¿Saben por qué? Porque Él es el que nos va a entregar a Él. Muy claramente en las cartas de Tesalonicenses lo dice cuando Él sea quitado, y entonces que se va a manifestar ese hijo de perdición. ¿Y quién es el que lo detiene en estos tiempos? El Espíritu Santo de Dios. Mientras la iglesia esté aquí, Él no se va a manifestar, pero déjeme decirle que ya Él está en oculto, está influenciando en los líderes, en los gobernantes, porque Él va a necesitar a un mundo en caos, porque Él viene como ese príncipe de paz. Y la gente va a creer que Él es el Mesías, ese sí es. Los que no creyeron en eso, sobre todo el pueblo de Israel y aún aquellos que no han creído en el sacrificio del Hijo de Dios, ellos van a creer en ese. Pero lamentablemente va a ser un gobierno terrible, muy terrible. Y hay actitudes en nosotros que nos dicen de quién somos. Vamos a Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 17. Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 17. Hay actitudes en nosotros que nos dicen claramente que no somos discípulos del Señor, porque el discípulo imita al maestro. Ha recibido esas enseñanzas de ese maestro y ve el ejemplo del maestro y trata de imitar al maestro. Y nuestro maestro por excelencia se llama Jesús. Amén. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, fruto del Espíritu. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Es decir, eso no es de Dios, eso no es de una persona que tenga el Espíritu Santo. Y a veces tenemos contención en nuestros corazones contra nuestros propios hermanos. Dice, porque esta sabiduría, si dice que eres sabio, porque está en los caminos del Señor, pero si te comportas de esa manera, dice, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Ese comportamiento no es de un hijo de Dios. Aquellos que de pronto malponemos a nuestros hermanos, le hablamos mal del hermano, estamos todo el tiempo con el dedo acusador en la mente del hermano, en lo que él hace. Hermano, ¿saben qué? Nosotros cada uno nos vamos a sentar. Cada uno. Jorge puede amar mucho a Andrea. Y Andrea puede amar mucho a Jorge. Pero Dios no nos va a sentar juntos. A cada uno. Cada uno va a tener que rendir cuentas por la vida, cómo la llevó. Si fue un verdadero discípulo del Señor o simplemente fue aquel camuflajeado. Amén. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estos son los verdaderos discípulos, los que tienen estas cualidades. Por eso que
tenemos que día a día poder examinarnos nosotros mismos. Un verdadero discípulo, ¿qué hace? Lo primero que hace es reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entrega su vida y se niega a sí mismo, porque ya, ¿sabes por qué? Porque ya no puedes vivir para ti como lo hacías antes. Ahora vives por aquel que te compró con un precio muy alto. A través de su sacrificio y su sangre es que Él nos compró. Ya no nos pertenecemos nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Por lo tanto, debemos vivir como Él nos ha enseñado a través de su palabra. Va a renunciar, ese verdadero discípulo, renuncia a su voluntad. Ay, es que no puedo salir de tanto sur. No, es lejos, imagínate para allá, donde le pusieron a discípulos, tengo que hasta pagar pasaje. Mi hermano, eso que tú siembras, eso está allá arriba. Somos tan fácil para ponerle excusas al Señor para hacer su trabajo. Los verdaderos discípulos se entregan. Tenemos ejemplos de esos apóstoles que fueron discípulos del Señor. Cómo se entregaron y dieron sus vidas por esta palabra y por este evangelio. ¿Qué más hace un verdadero discípulo? Obedece a sus mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas, y ama al prójimo como a él mismo. Eso lo hace un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo muestra compasión por las personas que están a su alrededor, que están perdidas en el mundo. Por eso que les va a hablar, no importa que al llegar a su casa lo insulte y lo bote, pero fuiste, no importa que te insultaran, pero fuiste a decirle, ¿sabes qué? No importa que me digas todo lo que me digas, pero Cristo te ama. Cristo te ama y quiere salvar y cambiar tu vida. Un verdadero discípulo del Señor sigue el ejemplo de Jesús. Se relaciona con el Espíritu Santo. Es una persona, es sensible, es sumisa, es obediente. Y su vida va a reflejar ¿a quién? A Jesús. A través de ese fruto del Espíritu Santo que debe abundar en su corazón. Su corazón debe estar lleno del Espíritu Santo para tener un comportamiento hacia los de afuera. Amén. Por lo tanto, debemos obedecer plenamente a su palabra. Un verdadero discípulo obedece a sus mandamientos. Juan 14, 21 al 24. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que cuando dejamos de cumplir lo que Él nos ha mandado, no lo amamos. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no es Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué hermoso. Pero ¿a quiénes? A quienes que aman su mandamiento, aquellos que viven la palabra, no que la viven a su manera. El vivir la palabra a nuestra manera no nos hace salvos. No hemos muerto a nuestro yo. Nuestro yo debe desaparecer. Nuestro yo ya no va a existir más. Ahora es Él en nosotros. Es Él en nosotros. Podemos ver un ejemplo. Jesús tuvo 12 discípulos. ¿Cierto? Escogió 12 discípulos. Del grupo, sin letra. Los escogió y empezó a capacitarlos, a enseñarlos. Ellos anduvieron con Él, vieron sus enseñanzas, su comportamiento, su arduo trabajo que era incansable. Fueron 3 años que estuvieron con Jesús, vieron sus milagros, vieron sanidades, vieron resucitar muertos.
Y vieron la bondad tan grande de Jesús cuando perdonaba a aquellos que por la ley debían ser apedreados, como el caso de María Magdalena. Ellos vieron y anduvieron con Jesús. Pero hubo uno de los 12 que anduvo con Jesús, pero no fue transformado por Jesús. ¿Fue culpa de Jesús? No. Fue culpa de no rendir su corazón al Maestro. A veces hay cosas en nuestra vida que las tenemos encerradas y no le abrimos el corazón y al Señor le decimos, tengo esta debilidad, Señor. La tengo, Padre, ayúdame. Ayúdame a pasar esto porque yo no puedo. Pero Judas no lo hizo. Judas tenía debilidad hacia el dinero. Una gran debilidad de él era el amor al dinero. Y él anduvo con Jesús, pero no rindió su corazón a él, porque tenía esa área cerrada en él. Si él se hubiese abierto con Jesús, tal vez se hubiese salvado delante del Padre. Es que eso tenía que cumplirse, pastora, sí, pero había oportunidad, Dios le daba oportunidad. Jesús iba a ser sacrificado. Tenía que ser sacrificado porque para eso vino él, para redimir al mundo, para redimirlo, para pagar ese precio perfecto por la salvación de esta humanidad. Pero Judas, cuando Jesús estuvo en la casa de sus amigos, de Lázaro, imagínate que había sido resucitado y Marta le servía, María compró un perfume de nardo puro, que era el salario de un año, mi amado. Ella fue guardando para comprarlo y ella derramó ese frasco de alabastro, de ese perfume en los pies de Jesús. Y Judas enseguida vio este desperdicio, ¿cómo van a haber derramado ese perfume tan caro? Mejor hubieran vendido ese perfume y ese dinero se lo hubieran dado a los pobres. ¿Ustedes creen que él decía eso porque verdaderamente amaba a los pobres? No, pero Jesús, conociendo su corazón, le dijo, a los pobres siempre los tendré. Y esta mujer le ha ungido para el sepulcro, anunciando su muerte. ¿Saben por qué él dijo eso? Porque él sustraía. Él era el tesorero y él sustraía de ese tesoro. Y él creía que el maestro no se daba cuenta. ¿Será que Jesús no tenía apartado? No, lo tenía así, cerquitica con los demás discípulos. No tenía sección entre ellos. Cuando él iba a hacer algo, escogía 3, pero a todos les formó y les dio por igual. A todos. Pero Judas no se dejó transformar. Muchas veces en estos tiempos hay Judas dentro de las iglesias que no se dejan transformar por el Señor, que el orgullo, la altivez, la arrogancia, la falta de perdón, el estar siempre mirando, el juzgar que aquel tiene, que aquel no, que yo tengo. Mi hermano, deja que el Señor de verdad abre tu corazón y ríndelo a Él y dile, Señor, tengo esta área en mí, la necesito, Padre, que seas tú el que trabaje. Hazme como el alfarero, que ese barro se desmenuzó en tus manos. Haz que me desmenuce no sé cuántas veces, las que sean necesarias, pero que tú seas formado en mí, porque no me quiero perder. Está en juego nuestra salvación, está en juego, mis amados. Si no vivimos conforme Él nos manda, su palabra, está en juego nuestra salvación. Por nada nos airamos y nos enojamos como si nada. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está dominando la carne. Por nada. Por cualquier cosa, tentación que el enemigo te pone, te desliza tan fácilmente. Entonces no es el Espíritu Santo el que está gobernando tu vida y la mía. Es la carne. La carne no heredará vida eterna. Cuando tu boca no tiene temor de hablar de tu hermano,
Tú estás siendo dominado por el Espíritu, estás siendo dominado por tu carne, por tu yo, y tu yo no se ha rendido completamente al Señor. ¿Sabes qué? La iglesia como tal, esta casa, no nos salva. Es decir, que estemos aquí no nos salva. Pero los que son salvos aman estar en esta casa. La casa no nos salva, pero los que son salvos aman estar en esta casa, aman servirle al Señor, aman estar en intimidad con el Señor, aman negar su carne y venir a ayunar, a vigilar. Lo aman porque aman su presencia y quieren que sus vidas sean cada día más transformadas y tocadas por el poder de su Espíritu. Todo esto nos permite tener una protección divina sobre nosotros. Él nos guarda, mi amado, Él nos guarda, nos ama como nadie. Pero con todo esto, con todo lo que Judas pudo hacerle al maestro, todavía cuando él dio esa oportunidad en esa última cena, yo me preguntaba, que cuando él dijo, cuando le preguntaron, le dice Pedro a Juan que lo tenía al lado, pregúntale quién eres. Dice, el que toma el pan de mi mano. Decía, bueno, si se lo digo, y no lo entendieron. Pero ¿saben qué? Era común que cuando Jesús tomaba el pan y él mismo se lo entregaba a un discípulo, lo estaba honrando. Y él mismo le entregó, por eso es que ellos no entendieron que era él, porque era costumbre de que ese pan que estaba entregando era una persona que le estaba honrando. Todavía ahí había la oportunidad. Pero cuando él siguió cerrando su corazón y él comió de ese pan que Jesús le dio, ¿qué pasó? Por no tener ese corazón rendido, hizo que Satanás entrara en su vida. Y salió, y ellos creían que había salido a comprar pan o algo que faltaba porque era el que más llevaba el tesoro. No, él fue a vender al maestro. Pero fíjense el amor de Jesús, que aun cuando lo fueron a buscar para arrestarlo, ¿saben cómo llamó Jesús a Judas? No le dio Judas. En Mateo, lo va a buscar en Mateo 26:50. Mira cómo lo llamó, es decir, tantas oportunidades que tuvo Mateo 26:50 para poderse arrepentir, no lo hizo. Y Jesús le dijo, amigo. No le dijo siervo, le dijo, amigo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y él lo entregó como un beso. Pero él tuvo la oportunidad. A Jesús lo traicionó un amigo. ¿Sabe que como hijos de Dios muchas veces experimentamos la traición? La traición de un esposo, de una esposa, de un hermano, de un amigo, lo experimentamos. Y sabe que muchas veces es necesario que experimentemos eso. Porque a través de eso vamos a poner en práctica el amor de Jesús y el perdón. Si no pasamos por eso, no podemos experimentar cuánto amor hay de Dios en nosotros para dar el perdón a esa persona que nos hizo daño. Judas fue un gran ejemplo en el sentido de que tuvo todas las oportunidades, como todos tenemos oportunidades cada día de ser mejor discípulo del Señor. Necesitamos una vida genuina y llena del arrepentimiento. Necesitamos un corazón y unas áreas rendidas a Él. Necesitamos una relación viva y permanente con el Espíritu Santo. Necesitamos la luz de Jesús en nuestras vidas.
Necesitamos la guianza de ese Espíritu Santo en nuestra vida para que Él sea en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Mira lo que nos dice. El que dice que está en la luz, es decir, el que dice que está con Jesús y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No, pastora, que nosotros nos aborrecemos a nuestros hermanos. No, esa parte no está en nosotros. Y cuando levantas tu boca para hablar de tu hermano, lo estás poniendo en mal a él contra otro hermano. Proverbios, capítulo 6, verso 19, lo dice que es abominación a Jehová el que siembra discordia entre hermanos, y te has convertido en un asesino. ¿Cuál es el consejo en esta mañana? El examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Si tengo orgullo disfrazado de espiritualidad, debo examinar si yo tengo más bien un orgullo disfrazado de espiritualidad. Si he confundido la emoción con su presencia. Porque a veces que aquí hablamos en lengua, temblamos, pero salimos allá y le echamos ojo al hermano. Eso fue emoción. Eso no fue presencia de Dios. La presencia de Dios en la vida nuestra cambia, transforma y nos hace cada día más parecidos al Maestro. Cuando confundimos la rutina con la fe, cuando confundimos la asistencia a los servicios con la relación con Dios, podemos asistir a todas las cosas y trabajar mucho en la obra, pero si no tengo relación con Dios, no estoy haciendo nada. Recuerden a la iglesia de Éfeso. Trabajaban arduamente en la obra, muy arduamente. Pero Él dijo muy claramente, pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor, ya no tienen relación con Dios. Ya oran una vez a la semana cuando se acuerdan. Oran 5 minutos y es suficiente. Ya no tengo tiempo ni siquiera para leer la palabra. Hemos cambiado esa asistencia a los servicios y en la obra del Señor por una relación. Cuando hay una relación, el servicio se hace fácil. Cuando hay una relación con el Señor, una espiritualidad de verdad, una presencia y una fe, nadie tiene que decirte ni obligarte a hacer la obra de Dios. Porque tú lo haces, porque lo que está dentro de nosotros, lo que busca es servirle al Señor. Amén. Tenemos que decir algo, no quiero ser como Judas, que anduvo muy cerquita de Jesús, comía con Él, dormían con Él, caminaban con Él, todo el tiempo estaban con Jesús, pero Jesús no estaba en Él. Tenemos que decir al Señor que nos ayude a limpiarnos cada día para poder obedecer a su palabra, porque es la única que nos va a limpiar y va a transformar nuestra vida y nos va a convertir en unos verdaderos discípulos de Jesús. Dice, y conoceréis esta verdad, y esta verdad los hará libres. ¿A cuántos ha hecho libres esta palabra? Mi hermano, cuántas cosas creíamos que eran normales, pero sabemos ahora que no lo son. Esa palabra nos libertó. ¿Y sabe de qué nos libertó plenamente? Del pecado, de ese yugo de esclavitud a través del pecado. Pero cuando tú tienes puertas cerradas dentro de ti, no quieres abrirla al Señor y rendirte a Él, tú todavía estás siendo esclavo. No has dejado que esa palabra more en nuestro corazón.
Necesitamos que esa palabra abunde, como dice Colosenses, abunde en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es que va a hablar la boca. Que no nos digan un día, hablas muy bonito, pero no me convencéis. Porque es que cada vez que paso por tu casa lo que están esperando. Y botando al esposo y echándole la ropa para afuera. Y gritando a sus hijos y maldiciendo a esos muchachos. O sea, ¿qué clase de hijos somos? Dios nos dio un espíritu que tiene un sazón de dominio propio. Si nos dejamos aguantar todo lo posible. Suspira profundo, cuenta, si tiene que contar hasta 1000, cuéntalo, pero no dejes que salga el tigre. No dejes que salga ese viejo hombre, porque eso es lo que el enemigo hace, que salga para después señalarte y decir, y eso que eres cristiano. ¿Cuántas cosas, cuántas palabras no blasfemaron contra Jesús? ¿Y en cuántas de él se paró y se defendió? ¿Ah? ¿En cuántas? En ninguna. Por eso es que el que dice que está en luz, debemos andar como él andó. Y él fue ejemplo de silencio, ejemplo de aguantar, ejemplo de verdad, ejemplo de santidad, ejemplo de perseverancia, ejemplo incansable, hasta llegar al propósito que fue morir en esa cruz para darte a ti el mejor regalo que podemos recibir como seres humanos en esta tierra, que fue salvación y vida eterna. Amén, iglesia. ¿Será que sí podemos ser esos verdaderos discípulos de Cristo? Y un verdadero discípulo de Cristo se caracteriza porque da de gracia lo que de gracia ha recibido. Un verdadero discípulo de Cristo nos deja hablar de Cristo. Empieza a pescar a ver qué alma se va a ganar para el Señor. Porque ese es tu trabajo y el mío. Ministerio, de pronto muchos quieren ministerio y quieren don y quieren, mi hermano, si el mejor ministerio fue entregado a ti y a mí. ¿Sabes cuál fue? En Corintios lo dice, reconciliar al hombre con Cristo. Lo reconciliamos llenos de la palabra del Señor y hablándole a esa persona de lo que ya nosotros hemos conocido y hemos experimentado. Amén, iglesia. Amén. ¿Me expliqué? Amén. ¿Se entendió? Amén. Dele gracias al Señor y alabe, Señor. Gracias, Señor. Gracias, nuestro cielo. Por tu amor, por tu bondad, por tu inmensa misericordia, Dios. Porque la tienes de quien quieres tenerla, mi Dios. Gracias, Padre del cielo, por tu hermoso Espíritu Santo, el cual fue dejado, mi Dios, para fortalecernos, para enseñarnos tu palabra, Señor, para hacernos recordar esas promesas y esos mandatos de ti, mi Señor del cielo. Aún, Padre de gloria, Dios del cielo, para poder ser un intercesor cuando nosotros no podemos serlo, Señor, va a interceder por nosotros con gemidos sin decirle ante ti. Gracias por ese hermoso Espíritu Santo, ese hermoso consolador, ese que nos da la fuerza, Padre, cada día, Señor, para poder vivir tu palabra. Gracias te doy por tu palabra, Señor, y ayúdanos cada día más a ser esos verdaderos discípulos de ti, Señor mío, porque fue el mandato que nos dejaste que fuéramos, hiciéramos discípulos, Señor, personas enseñándoles para que ellos guarden todas las cosas que tú nos has mandado y así tú estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios.